Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de este momento y durante esos 57 minutos que tenemos televisivos, vamos a hablarles a todos ustedes de temas que tienen que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestra estima, con nuestros valores y sobre todo aquellos valores que la propia sociedad nos viene ofreciendo y consumiendo, porque a veces damos más de lo que recibimos, ¿verdad? Y más de uno pensará, pues eso es justo lo que me está pasando a mí. Bueno, pues no pasa nada. Quien es más feliz es quien más da, no quien más recibe. Por consiguiente, es como aquello que decía Maslow, ¿no? En función a las necesidades. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Bueno, en cualquier caso, aquí estamos nosotros un día más para que desde 25 Televisión y asociadas en España podamos llevarles a todos ustedes este programa que habla de mente, de cuerpo y de espíritu a partes iguales. Bienvenidos. Bueno, dicen que los sueños, sueños son, al menos es lo que decía Calderón de la Barca, ¿no? Pero incluso algún otro artista, algún cantautor también viene diciendo más o menos lo mismo. Pero en realidad, ¿quién sabe de sueños? Sabe de sueños el que sueña, el que tiene esa particularidad de decir, bueno, es que yo me acuerdo del sueño, porque en realidad, ahora lo veremos, todo el mundo sueña, lo que pasa es que nos acordamos o no nos acordamos. Otra cosa es tener pesadillas, que también lo vamos a abordar el día de hoy con un gran experto en esta materia, un gran psicólogo que tenemos aquí en España y que en el resto del mundo seguramente ya conocen, porque como este programa se emite también para Miami Televisión, Estados Unidos, y para Nueva Imagen Televisión en Argentina, además de las 52 plataformas o televisiones que tenemos aquí en España, gracias al Local Media Televisión, pues seguramente conocen o conocerán a nuestro insigne invitado en el día de hoy. Jordi Borràs, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, muchas gracias por invitarme. Un placer, Jordi, bienvenido. Los egipcios eran famosos en buscar el porqué, ¿no? ¿Qué sentido? Pero no solamente a los egipcios, entiendo que multitud de culturas a lo largo de la historia se han planteado, los sueños querrán decir algo, ¿no? Multitud de culturas, a lo largo del tiempo el ser humano se ha preguntado qué debe ser eso, qué pasa por las noches cuando cerramos los ojos, ¿verdad? Y todavía hay sociedades humanas que se hacen esta pregunta. El problema, yo creo que lo tenemos nosotros, que creemos que si no nos hacemos la pregunta, dejan de estar, ¿no? Ahí. Y los sueños, ¿no? Están ahí insistiendo, ¿no? Ofreciéndonos, dándonos, como decías al principio, ¿no? Y somos nosotros los que nos disponemos a recibir o no, ¿no? En función de... Exactamente, un sueño desde un punto de vista cognitivo, psicológico, entiendo que tiene algo que decirnos o no, Jordi. Desde luego, yo como psicólogo no dejo de verlo. Es verdad que hay personas que cuestionan, ¿no? el sentido o el significado y dicen que los sueños pues son nada, las descargas eléctricas del cerebro cuando dormimos, que pasan por ahí, ¿no? Y que el contenido no tiene ningún sentido. Esto se decía hace un tiempo, se cuestionaba mucho también las tesis de Freud y demás, pero ya también se sabe científicamente, de hecho, que el sueño tiene que ver con el soñador y es significativo para el soñador o la soñadora. Cualquier sueño que cuando tú ves a una persona y vas viendo sus sueños, ves que hay una relación entre lo que sueña y quién es y cómo piensa. O sea, ¿hay una relación entonces en el carácter, en la personalidad del individuo? ¿Sí? Absolutamente conectado, sí. Tú ves, de alguna forma podrías decir que los sueños, entre otras cosas, porque hay muchas formas de mirarse la cuestión, puedes decir que los sueños sería, podríamos decir, una forma de pensar con una bioquímica distinta, es decir, el cerebro está funcionando de otra manera, pero estás pensando, entonces ahí tienes pues muchas características de tu manera de pensar o de ser o de actuar de la vigilia. ¿Eso significa entonces, Jordi, que un criminal sueña en un asesinato habitualmente y una persona bondadosa sueña, pues no sé, con ver a Dios, por ejemplo? Está claro que la forma que nosotros tenemos de ser, de hacer en la vigilia acaba afectando a los sueños, eso clarísimamente. Pero también es verdad que los sueños hacen, podríamos decir, tienen como una función compensatoria. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado en la oscuridad, también nos aportan luz. Entonces, un asesino podría soñar, tener sueños que puedan ser de alguna forma liberadores, digamos, de esa angustia o de ese peso de la vigilia o ese sentimiento de culpa, ¿no? Y del mismo modo, una persona que a lo mejor
mejor aparentemente lleva una vida como digamos muy sensata y muy bondadosa y demás, de pronto tiene un sueño en el que es un asesino, ¿no? Entonces es interesante. Entonces, ese yo interior, ese alter ego que todos tenemos, ¿no? Claro, en nuestra mente, consciente, o no, no lo sé, sabemos lo que está bien y lo que está mal, en función también a la cultura y a la tradición que hemos vivido, ¿no? Pero sabemos que matar a otra persona está malo, y eso en cualquier cultura se sabe, ¿no? Otra cosa es qué ha hecho aquella persona, porque en otras culturas ya sabemos que hasta los empalan a los pobres, ¿no? Los empalan, ¿no? Pero eso significa entonces que nuestro yo interior sabe discernir si una cosa está bien, está mal, si tenemos que, como si fuera un pepito grillo que nos está hablando y diciendo, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. ¿El sueño puede servir para eso? Sí, pero te diría que es algo que es complejo, digamos, esa inteligencia que podemos pensar que existe en el sueño más allá de nuestro ego de vigilia, vemos que realmente tiene una profundidad importante, y eso implica también que en un momento dado, aunque sepamos que matar es malo, a lo mejor esa inteligencia nos va a colocar en una situación en la que acabaremos matando a alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros necesitamos pasar por esa experiencia. Es decir, yo creo que los sueños lo que están haciendo es provocarnos. Yo los veo mucho como un agente provocador que de alguna forma te está invitando a que consideres todas las posibilidades. Aquello que decía el autor Terencio, ¿no? Aquello de nada humano me es ajeno, sí. Pues que realmente experimentes las distintas características de estar vivo y ser humano. ¿En el sueño somos nosotros o hay otro Pedro o hay otro Jordi? No, claramente hay otro Jordi. Hay otro, hay ¿sí? Otro distinto al que yo soy. Sí, ¿Uno sí. que quiero o que no quiero? Muchas veces es alguien que no a lo mejor que no quiera, pero seguramente que me desconcierta. Esta experiencia la debe haber tenido muchísimas personas que nos están escuchando, ¿no? A ver, de pronto decir, ¿cómo puede ser que yo haya hecho esto en los sueños, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero de hecho también es, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto, que esté yendo a este sitio que nunca he visto, que esté haciendo esto que nunca he hecho, ¿no? Es decir, los sueños de alguna forma también están ahí para descolocarnos, ¿no? Y creo que es una de las grandes funciones que tienen, te diría. Y todo ser humano sueña, igual que cualquier animal, ¿no? ¿Los animales también sueñan? Sí, pero no todos. No todos. Y esto es muy interesante porque los sueños aparecen a partir de un determinado momento en la cadena evolutiva en dos ramas. Entonces dices, hombre, algún propósito deben tener cuando realmente en dos ramas, ¿no? En las aves y en los mamíferos, aparecen los sueños. Hay algún reptil que sueña también, pero en general las aves y los mamíferos de forma distinta, también distinta a nosotros en cuanto a frecuencia y demás, pero sueñan los mamíferos y soñamos nosotros, todas las personas, cuando vamos a dormir, soñamos varias veces, de hecho, cada noche. ¿Y todos los días? Y todos los días, todas las noches, sí. O sea, todas las noches el ser humano sueña. Otra cosa es que nos acordemos. Sí, sí, en función de las horas que durmamos, digamos, ¿no? Cada hora y media soñamos un ratito. Porque va por fases, ¿no? Sí. El sueño. Hay un ciclo del sueño que se repite a lo largo de la noche y en repetidas ocasiones, cada hora y media se va repitiendo, hace un recorrido determinado y al final de cada ciclo hay unos minutos de sueño REM que decimos, ¿no? Que es normalmente cuando soñamos, aunque ya se sabe que también soñamos fuera de la fase REM. Cuando uno se acuerda más de ese sueño es cuando está en qué fase, Jordi. ¿Inicialmente, en medio o al final, cuando está a punto de esa vigilia? Si tú despiertas a una persona que está en fase REM, recuerda mucho más fácilmente sus sueños. Entonces, normalmente cuando acaba el ciclo del sueño, que es el final de la fase REM, podemos tener un micro despertar. Hay personas que se despiertan, es mi caso, toda la vida despertándome en medio de la noche varias veces. Entonces, cuando me despierto, he acabado un ciclo y recuerdo el sueño del que he salido justo entonces, ¿no? Hay personas que duermen aparentemente del tirón, no tienen conciencia de despertarse en medio de la noche y probablemente recuerden, si es que recuerdan, el último sueño que han tenido. A lo que se llama sueño lúcido, entonces sería cuando recuerdas lo que has vivido en ese sueño, ¿no? No, ni mucho menos. Un sueño lúcido es un sueño, de hecho no es ni un sueño, le llamamos sueño lúcido, pero no es ni un sueño, es un estado de conciencia, podríamos decir radicalmente distinto, no radical, nunca se puede decir radicalmente, pero sí que es muy distinto al del sueño y al de la vigilia. Son estados de conciencia distintos. El sueño lúcido podríamos decir que es una especie de híbrido entre el estado de conciencia de vigilia y el estado del soñar. Y estás teniendo, digamos, ese estado comparte, digamos, características de los dos estados de conciencia. ¿Que eres consciente de lo que estás viviendo o no? Claro. Un sueño ¿Por lúcido, eso se llama lúcido, entonces? Esto es. Tú sabes que estás ahí, sabes que estás en ese estado de sueño, porque te has ido a dormir, te recuerdas que hay alguien durmiendo en la cama que es como tú, para entenderlo, Sí. y entonces tú te encuentras en un escenario distinto,
que además te ofrece una serie de posibilidades infinitas, podrías decir. Jordi, seguramente habrás escuchado en tu dilatado trabajo como psicólogo el sueño lúcido traducido o trasladado a ese viaje astral, ¿no? Que algunos dicen, bueno, voy a enseñarte a hacer un viaje lúcido, un viaje astral, cordón de plata y esas cosas. ¿Tiene una cierta relación a lo que estamos hablando? Tiene una relación muy estrecha y de hecho hay cierta controversia en este sentido, porque hay personas que creen, que defienden que el sueño lúcido y el viaje astral son dos cosas distintas y hay personas que defienden que es algo parecido o si no lo mismo. La diferencia podría ser, para estas personas que dicen, no, es que es la misma cosa, la diferencia sería cuál es la percepción, cuál es la experiencia que estás teniendo. En el viaje astral se dice, ¿no? Hay un cuerpo sutil que sale del cuerpo físico y experimenta, se ve a sí mismo y pasa por la habitación, sale a la calle, va volando, etcétera, y tiene determinadas experiencias. Cuando se ha puesto en laboratorio a personas que defienden haber tenido viajes astrales, no se ha podido demostrar que tuvieran viajes astrales, pero sí que estaban soñando lúcidamente y de hecho cuando explicaban sus experiencias decían, ¿dónde has ido? He ido aquí a este sitio y demás, y es verdad que te chocaba porque veían cosas que no podían haber visto de otra manera, es decir, parece que hay algo, que hay una conciencia que se mueve por el espacio, ¿verdad? Pero también ocurrían cosas que no estaban allí, es decir, veían cosas que no estaban allí físicamente, en el mundo físico. Por tanto, es un espacio, podríamos decir, ambivalente, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo allí. Yo te puedo hablar de cuál es mi experiencia en este sentido, que nunca me cierro, digamos, a nada, es decir, puede cambiar esta noche si tengo una experiencia distinta, claro. pero mi experiencia ha sido la de provocarme viajes astrales, aparentemente, que eran sueños lúcidos, es decir, estar despierto en medio de la noche y entonces ponerme a dormir, sentir la vibración que se atribuye, digamos, al viaje astral, cuando estás a punto de salir del cuerpo. En ese duerme vela a punto, ¿no? Eso mismo. Estoy durmiendo, ¿no? Eso mismo, entonces tú estás con los ojos cerrados, notas esa vibración, notas incluso un sonido característico que conocen las personas que practican el viaje astral, y entonces acto seguido normalmente las personas lo que hacen es verse cómo salen del cuerpo y verse a sí mismas, si se giran, se pueden ver incluso este cordón de plata del que se habla y pueden a partir de ahí hacer lo que ¿Tú has tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿La has vivido? La he vivido. Lo que a mí me ha pasado particularmente es que mi experiencia no se podía diferenciar del sueño lúcido. En el momento en el que yo soy consciente de que me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo mi cuerpo, yo digo, vale, ok, ¿qué puedo hacer ahora mismo? Si esto fuera un sueño lúcido, yo podría decidir abrir la puerta y encontrarme en un determinado lugar. Y eso es lo que ocurría. Entonces, lo que en un principio podría parecer un viaje astral, en mi caso, pasaba a convertirse en un sueño lúcido sin ningún problema, es decir, podía estar en el espacio que yo decidía, podía ocurrir lo que yo quería que ocurriera y no estaba condicionado por un entorno físico fijo, que es el que de alguna forma explica el viaje astral, ¿no? Claro, a lo mejor eso daría bien una explicación, incluso hasta detallada, de decir, bueno, es que yo no he viajado, pero sin embargo he estado en París, he estado en Roma, he estado en diferentes sitios y es que me he trasladado yo con ese sueño, no sé, astralmente, vamos a llamarlo así, y te dan datos de dónde han estado. Sí. Gente que no está allí, que a lo mejor no han visto, a lo mejor lo han visto en algún libro, una foto, 1000 cosas, ¿no? Pero cuando te dan detalles, te dan detalles. Entonces, hay personas que tienen esta experiencia. O sea, han viajado en el espacio-tiempo. Sí. Claro, aquí lo que tienes es muchos testimonios que pueden defender eso. No se ha podido demostrar en laboratorio que esto sea así, por tanto la ciencia de momento se lo mira de reojo como diciendo esto no. También pasaba con el sueño lúcido, de hecho, hasta que se pudo diseñar un experimento que pudiera demostrar la existencia del sueño lúcido, la ciencia decía esto es mentira, es decir, esto no tiene ningún sentido. Y está demostrado ahora del sueño lúcido. Desde los años 70, mediados de los 70 se demostró. Se ha hablado muchísimo con maquinaria concreta, ¿no? De aprovechar el sueño para estudiar, para recordar, de estudios memotécnicos y demás. ¿Eso es factible? O sea, una persona puede aprender, puede estudiar una carrera, por ejemplo, poniéndose un cassette, unos auriculares, y que alguien te vaya hablando y tú te duermes con aquella explicación. ¿Eso queda grabado en nuestro inconsciente o no? Está claro que tú cuando estás recibiendo los estímulos mientras estás durmiendo, tú eres sensible a esos estímulos. De hecho, hace muy poquito que se diseñó un experimento para poder comunicarse con las personas que estaban en un momento dado en un sueño lúcido y que estas personas pudieran también devolver esa comunicación a partir de unos movimientos específicos de los ojos, algo que ya se hizo hace mucho tiempo, pero se ha perfeccionado ese experimento. Por tanto, existe esa comunicación, yo puedo atender a lo que está ocurriendo fuera, digamos, del sueño, ¿no?
¿no? Si estoy soñando en un sueño lúcido. Pero de ahí a que pueda aprender muchísimas cosas, esto ya es, el estado podríamos decir que no lo permite del todo, porque normalmente es bastante corto, es decir, no puedes estar muchísimo rato en lucidez. Hay personas que pueden estar mucho más rato, pero no es así para la mayoría de las personas. Pero es verdad que para soñadores lúcidos que se han entrenado o que de alguna forma naturalmente tienen esta habilidad, que también hay personas que tienen más facilidad que otras, han podido practicar, podríamos decir, habilidades que de alguna manera ya tenían. Esto, por ejemplo, se está experimentando. Tengo colegas de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, de la que formo parte, que son investigadores en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, por ejemplo, están experimentando mucho con deportistas de élite. Entonces, son deportistas que tienen facilidad para los sueños lúcidos o han sido entrenadas estas personas, y entonces lo que están haciendo es practicando el deporte que dominan, podríamos decir, en la vigilia, pero podríamos decir, a lo mejor un corredor de carreras pues está practicando esa curva que se le resiste de un circuito determinado en un sueño lúcido. Y de esta manera, cuando se despierta, están viendo que tiene más facilidad, ha ganado en la facilidad de Es que te lo iba a preguntar ahora mismo, me has leído el pensamiento, entonces, Jordi, porque, claro, si estamos hablando de personas que tienen unos valores, unos talentos importantes y que los tienen menguados por miedo, ¿no? Por la falta de autoestima, a lo mejor, ¿no? Claro. A través del sueño, con esos pequeños inputs, es como diciéndole, tú puedes, adelante, y cuando la persona vuelve, pues no sé, al estado de vigilia, a la normalidad, Claro. se enfrenta con otro carácter, ¿no? Con otro Aquel carácter, miedo. claro. ¿Así? Entonces, claro, tú imagínate desde un punto de vista psicoterapéutico, para mí es una herramienta revolucionaria. Claro, fantástica. Porque, claro, cuando tú identificas cuál es el problema, de hecho puedes también tener localizado dónde está el origen del problema, más o menos, y qué es lo que está provocando que se mantenga ese problema ahí. Cuando tú tienes identificado esto y cómo se está manifestando en los sueños, a través de qué símbolos, dices, ok, vamos a cambiar los símbolos. Es decir, vamos a darle la vuelta a la historia. ¿Símbolos como cuáles, por ejemplo? Te pongo uno muy sencillo, una puerta cerrada. Tú imagínate, por ejemplo, que estás en una casa, que esto es un sueño que muchas personas pueden haber tenido. ¿Sí? Estaba en mi casa, la casa que yo reconozco, ¿no? de mi infancia en un momento dado, porque muchas veces los sueños te llevan a esos escenarios donde, según decían las tradiciones chamánicas, donde se quedó atrapada el alma, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú dices, vas a viajar a esos lugares, ¿no? A través del sueño, para encontrarte de nuevo allí donde tienes algo que resolver. Y entonces tú de nuevo estás en la casa de tus padres, ¿no? Cuando eras pequeñito, dices, bueno, estoy allí. Es la casa de mi infancia, pero hay una puerta que no reconozco. Esa puerta no estaba ahí. Entonces, ahí te está hablando de una posibilidad. Muchas veces los sueños se expresan de esta manera tan bonita, ¿no? Tan poética. Dices, había una puerta que no llegaste a abrir en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, ¿tú qué puedes hacer? Por ejemplo, si tienes un sueño recurrente en el que te vas encontrando en esa casa, en ese espacio reconocible. Con esa puerta. Con esa puerta, dices, ¿y qué tal si la abrimos? Si tú tienes un sueño, a veces puede pasar, ¿no? Decir, me llama la atención la puerta, pero me da miedo. Esto pasa muchas veces, ¿no? Sí, aquello que yo desconozco, este espacio lo reconozco, pero esa puerta, ¿qué debe haber detrás? Entonces tú tienes ese miedo que muchas veces es infundado, tiene su sentido cuando eras pequeñito, pero ahora ya puedes enfrentarte a lo que pueda haber detrás de esa puerta, ¿no? Y de hecho, cuando tú estás en un sueño lúcido, te pongo esto como ejemplo, tú puedes decir, ok, el próximo sueño que tú tengas, abre la puerta. Y entonces tú vas directamente, incluso si no estás en ese sueño en que te das cuenta de que estás soñando, tú puedes decir, fíjate, estoy en la calle, ¿sabes qué? Que ahora me voy a girar y voy a entrar por la puerta en la casa de mis padres, en la casa de mi infancia. Voy a entrar allí y voy a ir a buscar esa puerta. Y cuando la encuentre, la voy a abrir a ver qué hay detrás. No obstante, Jordi, claro, hay que tener mucha fuerza de voluntad para hacer lo que estás indicando, ¿no? Posiblemente, a lo mejor es más fácil para un psicólogo o para el propio soñador que quiere despertar esos valores o retirar ese miedo, entrar en un estado de conciencia, no sé cómo lo llamáis los psicólogos, hipnopómbica o algo parecido, tiene un nombre, un calificativo cuando la persona está como en estado de hipnosis, ¿no? Sí, sí. Quizás se utiliza más, o es más fácil para un psicólogo, por ejemplo, o para el soñador, más que enfrentarse él a abrir la puerta, que lo estén dirigiendo. No sé, si estoy en un estado de hipnosis, estoy dormido y alguien me va diciendo, pues, ¿y ahora qué ves? ¿Y ahora qué sientes? Abre la puerta. Quizás tengo como más fuerza, ¿no? Digo yo, no lo sé. Sí, de hecho lo que pasa es que fíjate que lo interesante aquí es que tú puedes hacer algo que eso que podrías hacer, por ejemplo, con un especialista. Cuando tú lo has practicado, lo has entrenado, por ejemplo, en una consulta, te puede ser más fácil hacer ese recorrido que habéis explorado con el
terapeuta, primero, por ejemplo. primero terapia y Claro. luego... Y luego en un momento dado tú puedes estar por la noche, te despiertas en medio de la noche y entonces puedes visualizar de nuevo aquel sueño y aquella visualización con la que terminabas el sueño, que habíais ideado, ¿verdad?, para invitar a lo inconsciente de que vámonos otra vez allí, ¿verdad? Jordi, hablamos de esa puerta cerrada como una puerta que nos impide, nos autolimita, ¿no? Sí. Todos los sueños tienen un carácter de menoscabo. Todos los sueños tienen un porqué negativo, o hay sueños que son recurrentes y que son más bien positivos. No sé. Sí, Hay gente que tiene muchos sueños y luego han inventado, pues, han tenido grandes inventos, ¿no? Sí, algunos de ellos con sueños muy desagradables, por otro lado, ¿eh? Sí, Quiero decir que sí, han salido revelaciones, ¿no?, ¿verdad? Pero también con sueños que podían ser inquietantes como mínimo en muchos casos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas personas que tienen sueños muy agradables. Lo que es extraño es que sean recurrentes y agradables, eso es más extraño. Sí que es verdad también que existen, pero la mayoría de las personas cuando son recurrentes, por la propia naturaleza, ¿no?, de la cuestión, la recurrencia es podríamos decir, es una llamada a la puerta, nunca, valga la redundancia, ¿no?, que te están diciendo los sueños, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿no?, abre la puerta, porque tienes que atender esta cuestión. Y normalmente ese es el papel del sueño recurrente. Cuando yo no atiendo la cuestión, el sueño normalmente grita y entonces ahí vienen las pesadillas, es decir, lo que están reclamando, podríamos decir, es esa atención que yo no le estoy prestando. Entonces, normalmente los sueños desagradables son los sueños que recordamos más, pero también si nosotros tuviéramos más, como decíamos al inicio, si estuviéramos en una sociedad soñadora, también tendríamos presentes sueños que no son desagradables, ni mucho menos. Jordi, apurando los minutos que tenemos de tiempo contigo, muchas gracias por que estás con nosotros, ¿no? Estamos disfrutando muchísimo de esta entrevista. Claro, hay personas que dicen, bueno, es que yo me acuerdo de todos los sueños, cada día sueño, como bien decías, pero yo me acuerdo, ¿no? Y encima me lo anoto, me lo anoto porque como me tiene que decir algo el Pepito Grillo ese que tengo, vale, los anoto. ¿Qué saco en conclusiones? Voy a un psicólogo después de haber anotado y ver que, pues, no sé, me salen símbolos, porque a lo mejor me acuerdo más o del símbolo o del acto. O sea, si una persona es mala, ¿se acuerda de las acciones malas que ha vivido en el sueño o se acuerda de detalles del sueño como símbolo? Hay muchas diferencias en el recuerdo. Hay personas que recuerdan perfectamente todas las escenas y personas que recuerdan simplemente elementos que se pueden ir repitiendo, y de hecho eso es muy interesante cuando tú apuntas tus sueños. Si tienes esa costumbre, yo creo que es muy interesante no hacer mucha cosa durante un tiempo, es decir, estar recibiendo los sueños, abriéndoles la puerta, no estar interpretando demasiado precipitadamente, porque de algún modo nosotros cuando nos avanzamos en la interpretación, lo que hacemos, como hacemos con las mariposas, que en lugar de verlas volar y disfrutar con ellas, incluso volar imaginariamente con ellas, lo que hacemos es cazarlas y pincharlas ahí en la pared, que es tremendo. Entonces, eso es lo que podemos hacer con la interpretación, rigidizar, digamos, algo que por su naturaleza es móvil, ¿no? Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer con los sueños es recibirlos, abrirte a ellos, quiero decir, y no pretender interpretarlos precipitadamente. Entonces, recogerlos está muy bien, ver qué elementos se van repitiendo para reconocer cuál es la naturaleza de tu inconsciente, de qué forma quiere expresarse, cuáles son los elementos, como te digo, recurrentes, expresarlos artísticamente, por ejemplo, describirlos con detalle, etcétera, ¿no? Es una forma de estar con el sueño. Jordi, y te voy a hacer una pregunta un poco rancia, o de abogada del diablo, perdóname, pero si los sueños nos enseñan tanto, si es el Pepito Grillo, es el alter ego, es el otro yo que tenemos dentro que nos dice que las cosas no están bien, porque si están bien, pues, no soñamos ni tan siquiera. A lo mejor lo que nos está llamando la atención es porque tenemos ahí algo como que estás haciendo las cosas mal, ponte en solfa, ¿no? Digo yo, porque cuando uno está bien no tiene sueños ni tiene pesadillas, de las que hablaremos también ahora en un momento, ¿no? Pero si los sueños nos indican tantas cosas malas, a ver, ¿por qué somos tan malos? ¿Por qué hay tanta gente mala en el mundo? O sea, ¿por qué no le tomamos atención a nuestros sueños? ¿O por qué? Yo creo que si tuviéramos una relación más estrecha con nuestros sueños, y como te digo, también abriéndonos a lo que nos están diciendo, no tendríamos tantos sueños malos o desagradables, de hecho, ¿no? Yo creo que nos permitiríamos tener experiencias mucho más luminosas. Por lo cual seríamos más gente notable. Sí, porque yo creo que más que malos, lo que pasa es que nosotros somos miedosos, más que malos, ¿no? Entonces, claro, precisamente porque no, ¿cómo te diría?, no abrazamos determinadas cuestiones, acaban funcionando por debajo y nos acaban haciendo malas personas o equivocadas, podríamos decir más bien, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos fundamentalmente es
que no estamos dispuestos a atenderlo todo, a atender todo lo que nos está pasando. El mundo va mal porque los que podrían hacer cosas buenas no las hacen. Claro, y porque no reconocemos, esto también lo que decimos, la sombra, normalmente hablamos de aquello que no queremos ver en nosotros y proyectamos en los demás, mira qué malo. La sombra de la caverna, claro. Pero también está la sombra dorada, Ajá. es decir, aquello que es luminoso y que atribuyo a los demás, ¿no? Proyecto en los demás, digo, fíjate qué fantástica es esta persona, y ¿por qué no te lo miras en ti, ¿no? Jordi, pesadillas, sueño versus pesadilla, ¿diferencia? Muy sencilla, normalmente la definición de pesadilla es aquel sueño, desagradable evidentemente, que nos despierta, te diría, sin acabar su función. Fíjate, es decir, la pesadilla para mí, para la mayoría de las personas que trabajamos con los sueños, son sueños que acaban en el punto álgido de tensión, es decir, no puedo más, aquello que te despierta dices, menos mal que era un sueño porque yo no podía más, no podía soportarlo, la propia tensión te ha despertado. Eso es una pesadilla. Pero hay sueños muy desagradables que después de aquel momento álgido de tensión continúan como si no fuera tan tremendo lo que está pasando. Y es sorprendente a veces, porque de pronto hace un giro, dices, me iba a atrapar en la ola, ¿no? El tsunami, me iba a ahogar y de pronto estoy tomando una caña con un amigo y dices, ¿qué ha pasado aquí? Esto es extrañísimo, ¿no? Entonces ahí eso podía haber acabado como una pesadilla, que me ahogo y se acaba, o puede hacer eso que es esa función del sueño que de alguna forma trasciende la limitación. Es decir, tú estás viendo ese tsunami que te desborda, que puede referirse a una limitación, y de pronto trasciendes esa limitación, que es el regalito, digamos, que te trae el sueño. Entonces, ¿la pesadilla en sí qué es? ¿Es algo que no voy a vivir nunca? ¿Es algo que está en mi inconsciente porque he visto en mucha televisión? También. ¿Qué es? ¿Dónde está la pesadilla? ¿Dónde está? Porque a veces tenemos ese tipo de pesadillas, pues no sé, con monstruos, por decir que nos van a comer, digo yo, no sé, ¿eh? ¿No? Entonces, sí. Exactamente una pesadilla... Yo insisto un poco en esta misma idea de entender las pesadillas también como invitaciones. ¿Invitaciones a qué? A que miremos, es decir, ¿por qué tengo un tsunami? ¿Por qué aparece un tsunami en mi sueño? Okay. ¿En qué momento me estoy encontrando ahora mismo de mi vida? Buscar ¿Qué es lo que me desborda? Esa claro, en el momento en el que yo... De hecho, y es muy interesante, tú ves personas que tienen muchas pesadillas. A mí me vienen a consulta, como entenderás, personas muchas veces que dicen, mi problema son los sueños, y te vienen con pesadillas, es decir, yo quiero acabar con esto, ¿no? En el momento en el que empiezas a analizar las pesadillas, a mirártelas con cierto detalle, de pronto se reducen. ¿Por qué? Porque lo inconsciente entiende, ya me está mirando, vale, pues vamos por buen camino. Si tú decides que lo miras un poquito y vuelves a las andadas, vuelven los tsunamis, para entendernos. Jordi Borràs, muchas gracias. Tú tienes una plataforma que en catalán es Món de Somnis, Mundo de Sueños, ¿no? Casi Tierra de Sueños también. Casi Tierra de Sueños, muy bien. Sí. Món de Somnis, Mundo de Sueños, si lo pongo en castellano también te voy a encontrar, ¿no? Pues ahora creo que no sé si lo tenemos preparado para que fuera el caso. Pues pero Món de Somnis, Món de Somnis, Jordi Borràs. Jordi, ya para finalizar, el sonambulismo. ¿Algo tiene que ver el sonámbulo con el sueño, con la pesadilla o no? No, en principio. Las fases de sonambulismo se dan fuera de la fase REM, es decir, no estamos soñando cuando estamos actuando como un sonámbulo. Se sabe muy poco, se sabe normalmente que el sonambulismo se da especialmente en periodos de estrés, más fácilmente cuando en la infancia, adolescencia y demás, periodos de cambio, y es más difícil que haya personas que mantienen el sonambulismo toda su vida, no es lo normal. Hay una teoría muy interesante que me parece adecuada mirarse, que es que una persona que está teniendo episodios de sonambulismo puede estar teniendo en su vida, puede estar no mirando, de hecho, algunas cosas cuando está despierta y, de hecho, cuando está durmiendo y baja la guardia un poquito, empieza a hacer algo como una especie de recreación de esa problemática, ¿no? Pero es una cuestión compleja de la que se sabe realmente poco. Pues Jordi Borràs, psicólogo, muchísimas gracias por acudir a Tierra de Sueños. Te deseo todo lo mejor, muchos éxitos que ya los vienes cosechando hace años, ¿no? Sí. Y hasta el día que tú quieras hablar de nuevo de sueños o de lo que tú quieras. Encantado de estar aquí con vosotros, un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches, Jordi. Buenas noches.